Por muchísimo tiempo, cuando se hablaba de cáncer de mama, se pensaba en un solo enemigo, un solo frente de batalla. Pero ¿qué tal si les digo que en realidad no es una sola guerra, sino varias, y que cada adversario tiene su propio rostro, sus propias reglas y, lo más importante, su propio punto débil? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en eso. Vamos a decodificar cómo este cambio de visión está literalmente revolucionando la medicina y, claro, salvando vidas. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, esa que por años ha sido un verdadero rompecabezas para pacientes y médicos por igual. ¿Cómo puede ser que un tratamiento funcione de maravilla para una persona y para otra simplemente no haga nada? La respuesta, créanme, no solo es fascinante, es de hecho la base de toda la oncología moderna. Y aquí está la clave de todo. Resulta que el cáncer de mama no es una sola enfermedad, es más bien un término general, como un paraguas que cubre un montón de enfermedades que a nivel molecular son súper distintas. Piénsenlo así, es como decir felino. Un gato doméstico y un tigre son ambos felinos, pero no se nos ocurriría tratarlos igual, ¿verdad? Bueno, acá es lo mismo. Cada uno tiene su propia identidad, su forma de actuar y, fundamental, su propio talón de Aquiles. Ok, entonces, si son enfermedades distintas, ¿cómo las diferenciamos? ¿Cómo sabemos si estamos frente al gato o al tigre? La respuesta está en lo que los científicos llaman su huella molecular. O sea, ya no basta con mirar el tumor al microscopio y ver su tamaño. Ahora lo que hacemos es asomarnos a un nivel mucho más profundo, a su superficie celular, para leer una especie de código de barras hecho de proteínas. Y ese código nos dice, con una precisión increíble, contra qué nos estamos enfrentando. Para poder leer esa huella, primero tenemos que entender un concepto clave, los receptores. Imagínense que cada célula tiene en su superficie un montón de pequeñas antenas. Estas antenas, los receptores, están ahí para recibir mensajes, para escuchar las órdenes que les da el cuerpo, como por ejemplo, ¡hey, es hora de crecer y dividirse! El problema con el cáncer es que algunas de estas antenas se quedan como trabadas, ¿saben? Atascadas en la posición de encendido, gritando ¡crecer, crecer, crecer! Sin parar. Y de ahí viene el crecimiento descontrolado. Entonces, los oncólogos se fijan en 4 marcadores principales para clasificar el tumor. Piénsenlo como un panel de control. Primero, revisan 2 antenas que son sensibles a las hormonas, el receptor de estrógeno, o ER, y el de progesterona, o PR. Después, miran una antena especial, una de alta potencia, que se llama ER2. Y por último, un medidor de velocidad, el Ki67, que básicamente nos dice a qué revoluciones por minuto se están dividiendo las células. Con estos 4 datos se arma el perfil completo. Es el DNI del tumor, por así decirlo. Bueno, y usando la información de ese panel de control, de esos 4 marcadores, los científicos han podido definir 4 identidades principales, 4 subtipos de cáncer de mama. Y ojo, esto no es un mero detalle técnico para un paper científico. Saber a qué subtipo pertenece un tumor es literalmente la diferencia entre dar un tratamiento a ciegas y lanzar un ataque de altísima precisión. Vamos con el primer subtipo, que es el más común de todos, el luminal. Este grupo representa como un 60 o 70% de todos los casos, es un montón. Su rasgo distintivo es que sus células tienen esas antenas para las hormonas, el ER y el PR, prendidas. O sea, para decirlo simple, se alimentan de estrógeno y progesterona. Pero cuidado, no todos los tumores luminales son iguales. Dentro de este gran grupo, tenemos 2 personalidades que se comportan de manera muy distinta. Y entender esta diferencia es crucial. Por un lado tenemos el luminal A. Este es de crecimiento lento, su medidor de velocidad, el Ki67, está bajo. Por eso responde súper bien a las terapias hormonales. Es como si simplemente le cerráramos la llave del combustible. Pero por otro lado está el luminal B. Aunque también se alimenta de hormonas, su Ki67 está por las nubes, crece mucho más rápido. Y ese Ki67 alto es como una luz roja en el tablero que nos dice, ojo, aquí se necesita algo más fuerte, un tratamiento más agresivo. Y la prueba de que esto funciona está en los números. Gracias a que entendemos su biología, a que sabemos que es de crecimiento lento, el subtipo luminal A tiene el mejor pronóstico de todos. Estamos hablando de que las tasas de supervivencia a 10 años pueden llegar hasta el 85%. ¡Es impresionante! Un ejemplo clarísimo del poder que tiene conocer al enemigo en detalle.
Ahora pasemos a los otros dos grandes jugadores. Primero, el subtipo ER2 enriquecido. Este se caracteriza porque tiene una cantidad exagerada de esa antena de alta potencia, la ER2. Hace unos años, este diagnóstico era de muy mal pronóstico. Era una muy mala noticia. Pero hoy la historia es otra, porque tenemos terapias dirigidas que son como misiles que van y bloquean específicamente esa antena. Y por último, tenemos al triple negativo. Su nombre lo dice todo. No tiene receptor de estrógeno, ni de progesterona, ni ER2. Es el más complicado de tratar porque no tenemos esos blancos obvios, esas antenas, a las cuales apuntarles. Esta tabla es un resumen perfecto de todo este mapa. Fíjense, a la izquierda, el luminal A, tranquilo, de baja agresividad, el mejor pronóstico. A medida que avanzamos hacia la derecha, la cosa se pone más seria. La agresividad va subiendo hasta que llegamos al final, al triple negativo, sin receptores claros, súper agresivo y, muchas veces, asociado a una mutación genética específica, la del gen BRCA1. Básicamente, esta es la hoja de ruta que guía a los oncólogos hoy en día para tomar las mejores decisiones. Y aquí es donde todo cobra sentido, porque saber el subtipo no es solo para tener más datos, es tener el poder de actuar. Esta es la base de la medicina de precisión. Es pasar de usar, digamos, una escopeta que dispara para todos lados a usar un rifle de francotirador con una mira láser que apunta directo a la debilidad única de ese tumor en particular. La analogía perfecta es la de la llave y la cerradura. Si tenemos un tumor luminal que necesita hormonas para crecer, ¿qué hacemos? Le damos una terapia endocrina que le corte ese combustible. Esa es su llave. Si el tumor es ER2 enriquecido, que tiene esa antena superactiva, pues usamos terapias anti-ER2, que son como una llave maestra diseñada exclusivamente para encajar y bloquear esa cerradura en particular. Simple y efectivo. Pero, a ver, ¿y qué hacemos con el triple negativo, el que no tiene esas cerraduras tan obvias? Bueno, ahí el plan de ataque es más sofisticado, tiene varias capas. La quimioterapia sigue siendo una pieza fundamental, ¿sí? Pero ya no va sola. Ahora la combinamos con inmunoterapia, que es como despertar a nuestro propio sistema inmune para que se una a la pelea. Para las pacientes con la mutación BRCA se usan inhibidores de PARP que le quitan al tumor su caja de herramientas para repararse. Y lo más nuevo, la vanguardia, son los famosos misiles guiados. Pero esto no para acá. Claro que no. La ciencia avanza a una velocidad increíble. Se siguen descubriendo nuevas clasificaciones. Se desarrollan armas cada vez más inteligentes. Pero, al mismo tiempo, esta misma ciencia nos está mostrando desafíos enormes. Desafíos que van más allá de la biología y que no se pueden resolver solo con un laboratorio. Y uno de los descubrimientos más revolucionarios de los últimos años es el concepto de RH2 bajo o RH2 low. Fíjense qué interesante. Resulta que muchísimos tumores que antes se etiquetaban como RH2 negativos, en realidad sí tienen un poquito de esa proteína en su superficie. Muy poquita, sí, tanto que los tratamientos antiguos no la veían. Pero para una nueva generación de fármacos súper sensibles, esa pequeña cantidad es un blanco perfecto. Y esto de la noche a la mañana les abrió una puerta de esperanza y una nueva opción de tratamiento a casi la mitad de las pacientes con enfermedad avanzada. Y aquí entran en escena los protagonistas de esta revolución, los conjugados de fármaco anticuerpo, o ADC, por sus siglas en inglés. Olvídense de todo lo que conocían. Esto es, sin exagerar, la tecnología de punta. Son los misiles teledirigidos de la oncología moderna. La forma en que funcionan es simplemente brillante. Miren, un ADC es como un paquete 2 en 1. Por un lado tiene un anticuerpo, que es como un GPS súper preciso que busca una proteína específica en la superficie de la célula tumoral y solo ahí. Y pegado a ese GPS lleva una carga de quimioterapia potentísima. Entonces el ADC viaja por el cuerpo, encuentra su objetivo, se pega a la célula cancerosa y ¡pum!, libera la carga tóxica justo adentro. Es como detonar una bomba dentro del cuartel enemigo, destruyéndolo desde el interior y causando el mínimo daño posible a los civiles, o sea, a las células sanas. Pero a medida que la ciencia nos da más luz sobre la biología del cáncer, también ilumina algunas sombras, algunas verdades muy incómodas. Y una de ellas es que la biología del cáncer no es democrática. La predisposición a desarrollar ciertos subtipos no se distribuye por igual en todas las poblaciones. Y esta diferencia, lamentablemente, tiene consecuencias de vida o muerte. 40%. Quédense con ese número, porque no es solo una estadística fría en un papel, es el reflejo de una desigualdad muy profunda en el tema de la salud. Y aquí está la explicación. Los estudios han demostrado que las mujeres afroamericanas, por ejemplo, tienen una predisposición biológica mayor a desarrollar los subtipos más agresivos, como el triple negativo.
Y ojo, no estamos hablando solo de acceso a la salud, que también es un factor, sino de pura biología. Y esta diferencia es una de las razones clave que explica por qué su tasa de mortalidad es un 40% más alta que la de las mujeres blancas, incluso cuando son diagnosticadas en la misma etapa de la enfermedad. Así que todo esto nos deja en una encrucijada muy clara. La medicina de precisión ya llegó. Es una realidad y es increíblemente poderosa. Pero el gran desafío que tenemos por delante ya no es solo científico, ahora es también ético y social. La gran pregunta es, ¿cómo le hacemos para que estas herramientas tan increíbles, que pueden salvar tantas vidas, no terminen agrandando todavía más las brechas que ya existen en la salud? ¿Cómo nos aseguramos de que la promesa de la medicina de precisión sea de verdad una promesa para todos por igual?